Bueno, hola chicos, gente de enfermería de tercero, A y B. Estoy subiendo otra vez otro video para poder terminar la unidad que habíamos empezado, que era la unidad 1, y el tema de la unidad 1 lo vamos a terminar con el examen clínico, el examen que se le hace al enfermo mental, ¿sí? Al paciente psiquiátrico. Lo primero que vamos a decir es lo que ya venimos repitiendo. Esto de que es importante la observación directa del paciente, que es importante poder escuchar de una manera diferente, poder callar, porque si yo guardo silencio es más fácil la escucha. Y además de eso, ustedes se habrán encontrado con algunas palabras nuevas que quiero de alguna manera que quede claro, alguna nueva terminología. Más allá de que después vemos los 4 pasos fundamentales y qué se observan en cada paso. Lo primero que se habrán encontrado ustedes con dos palabras donde antes de empezar habla de la transferencia y la contratransferencia. Bueno, estas palabras que a lo mejor para ustedes son nuevas, tienen que ver con términos que son empleados por el psicoanálisis. Y así como definimos que la transferencia son los sentimientos que el enfermo, que el paciente, de alguna manera proyecta, transfiere, valga la redundancia, nosotros decimos hacia el terapeuta, en mi caso sería hacia el terapeuta, hacia el psicoanalista, hacia el psicólogo, pero esto se da en todas las relaciones humanas, sobre todo en las relaciones de salud. Y la transferencia tiene que ver con esto, ¿sí? Con lo que el enfermo va a transferir, el paciente va a transferir hacia nosotros, que somos personal de salud. Y la contratransferencia es lo opuesto, es lo recíproco, es lo que nos pasa a nosotros, los sentimientos, las emociones que fluyen hacia ese paciente en especial. Es un ida y vuelta. Lo transferencial es fundamental en la relación médico-paciente, enfermera-paciente, ni hablar en terapia, sobre todo en terapia psicoanalítica. Entonces, cuando nosotros decimos, como para entender que básicamente esto tiene que ver con los sentimientos, lo que tenemos que entender es que esos sentimientos que el paciente de alguna manera deposita y fluye con nosotros, sean positivos, negativos, hostiles, amorosos, siempre esas transferencias que se dan sobre la figura del personal de salud, en realidad vienen de mucho antes. El paciente transfiere, deposita. Vamos a tomar un ejemplo. En el terapeuta, en el psicólogo, en el psicoanalista, en el psiquiatra. Sentimientos que está depositando, pero está depositando sobre nosotros, pero en realidad nosotros somos una figura para él, ocupamos un rol. Y muchas veces lo que se transfiere va mucho más allá de nuestra figura y de nuestro rol. Yo no los quiero complicar con términos psicoanalíticos, pero hay términos que sí vamos a tener que ver. Y esto viene
de la relación que el paciente ha tenido con todas las figuras importantes en su vida, fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de su personalidad y de su afectividad. Entonces, muchas veces transfiere en nosotros sentimientos, situaciones, enojos, broncas, hostilidades, palabras amorosas, que en realidad van dirigidas a otra persona, que no somos nosotros. Y esto es muy importante para que ustedes puedan entender que no podemos autorreferenciar. No es con nosotros la situación. Nosotros somos depositarios de esto, pero va más allá de nosotros. Nosotros venimos muchas veces a erigirnos, a posicionarnos, y el paciente nos ve como una figura que, por ejemplo, puede ser maternal. Ejemplo. O paternal. O de pareja. Y va a establecer en esta transferencia, en esta relación transferencial, relación y empatía o no con nosotros, pero que va más allá de nosotros. Que probablemente va a tener el mismo tipo de relación afectiva que ha tenido a lo largo de su vida con otras personas de su entorno. Y que esto se juega en esta relación médico-paciente. Esto es muy importante, porque si nosotros no tenemos en cuenta esto, siempre vamos a pensar que tal paciente nos hace las cosas a nosotros o nos contesta a nosotros, y en realidad quizás le está contestando a otra persona, que no somos nosotros. Pero que de alguna manera estamos en ese lugar que el paciente nos pone. Y al revés también. Nosotros tenemos que tener muy clara que no es tan sencillo nuestra vida afectiva, personal, nuestros traumas, nuestros miedos, nuestras angustias, para que no se mezclen con los traumas, los miedos, las angustias, las broncas de ese paciente. Porque a veces ese paciente nos lleva a lugares que también pueden ser personales para nosotros. Por eso tenemos, y ustedes lo habrán visto cuando hacen prácticas, que uno tiene más empatía con una persona que con otra. Bueno, hay que empezar a replantear por qué esa persona nos despierta determinadas situaciones, sentimientos, contestaciones, broncas, hostilidades, que no nos pasa con otros. Algo debe pasar ahí. Alguna situación íntima nos toca. Que no tiene que ver con el ejercicio profesional, sino que tiene que ver con nuestra historia afectiva personal. Bueno, aclarado estos dos términos con los cuales ustedes se deben haber encontrado, vamos a, de alguna manera, a empezar o a hacer brevemente esto de lo que es los 4 pasos fundamentales donde se observan muchísimas cosas del enfermo en salud mental. El primer paso es el comportamiento relacional del paciente, cómo se relaciona, cómo es su conducta. Y lo primero es la presentación, cómo se presenta. Y en la presentación tenemos ítems para ver, que tiene que ver con la mirada, con la mímica, con lo gestual, con el aseo, con la vestimenta. El paciente comunica muchísimo más con todo esto que con lo verbal, con la comunicación verbal. La comunicación no verbal es mucho más expresiva
y es mucho más real que lo que sale por nuestras bocas. Porque lo que sale por nuestras bocas a veces es mentiroso. A veces decimos lo que el otro espera escuchar. Pero muchas veces nos encontramos con que lo que decimos no va de acuerdo con los gestos que tenemos, con cómo nos posicionamos, con cómo nos sentamos, con cuál es nuestra postura, cuál es nuestra mirada, si es una mirada que está mirando al otro, si es una mirada que traspasa al otro, que es como una mirada perdida. El color de la afectividad, de los sentimientos, sale a través de la mirada y a través de lo gestual. ¿Cuántas veces estamos diciendo palabras cariñosas y a través de los gestos hay gestos hostiles o hay miradas hostiles? Entonces, esto es muy importante para observar en la presentación, en la vestimenta, si está aseado, si en realidad está extravagante en su forma de vestir, si tiene, qué color de vestimenta usa, y si el color de vestimenta va de acuerdo a la actitud. Porque ustedes me pueden decir, claro, alguien que viste de negro seguramente está depresivo. Depende de la actitud que tenga. Porque a lo mejor está todo vestido de negro y es un cascabel, qué sé yo. Y comunica bien y está ubicado en tiempo y espacio. ¿Sí? Bien. Vamos a otra situación, que es lo que sigue con este comportamiento relacional, que tiene que ver con cómo me relaciono con el entorno, si entro confiado, si en realidad miro la puerta porque me quiero ir, si cada tanto miro un reloj, si mi mirada está en otro lado, si tengo una actitud cooperativa o no. Y otro es el lenguaje, la comunicación verbal, dentro de este comportamiento relacional. ¿Qué digo? Si el relato es coherente, si puedo hacer una hilación del relato, pasado, presente, futuro, si en realidad es confuso, si todas las ideas están mezcladas, si utilizo palabras que son nuevas, que las crea el paciente, si son síntesis de varias palabras, que a veces pasa, si hay mutismo total, si hay verborragia. Hablo para llenar los espacios, porque el silencio me aterra. Todo esto dentro del comportamiento relacional. Una vez que pasamos esta etapa, viene lo que tiene que ver con el examen psíquico. Y el examen psíquico va a tener que ver con lo que nosotros llamamos la actividad intelectual del enfermo. ¿Y ahí ingresa qué? Cómo se estructura su pensamiento, si puede fijar la atención, si puede hacer una síntesis de las ideas, si puede recordar, qué tipo de recuerdo tiene, cómo funciona esa memoria en estos recuerdos, si puede evocar de mucho tiempo o si en realidad solamente son acontecimientos presentes y rápidamente los olvida, si se le confunden los recuerdos, cómo puede sintetizar todo ese pensamiento y volcarlo a través del lenguaje en forma coherente, cómo es la actividad en sí, si puede fijar las ideas, si no. Después de ese examen que tiene que ver con lo intelectual, que también se apoya muchas veces en test mentales que uno hace, adicionales, que serían los exámenes paralelos,
que los hacen los psiquiatras, los terapeutas, los psicólogos. ¿Cómo es el aspecto que tiene que ver con el afecto, el examen afectivo, tímico? Tímico habrán escuchado o habrán leído. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la timia? La timia es el humor. Timia y humor es sinónimo. Entonces, ¿cómo es el humor del paciente? Si está depresivo, si está caído, si está cabizbajo, si no responde, si gime, si llora. O por el contrario, está en un estado que no puede parar, habla, se le cruzan las ideas, se levanta, se para, no puede estar quieto, que sería lo contrario a la depresión, que es la manía, el estado maníaco, no puede parar, parece que está enchufado, ¿sí? ¿Cómo es el color de sus emociones? ¿Cómo puede, si cuando relata situaciones jorobadas de su vida que le han pasado, si esto va de acuerdo con lo gestual, con la mirada, y si aflora la emoción que uno espera? Si yo estoy contando algo muy triste, es probable que la emoción, que la voz se me quiebre, que pueda llorar o que pueda mostrar que estoy triste con lo que estoy contando, con lo que me pasó. En cambio, si estoy contando esto y estoy como riéndome, o parece que lo cuento y que le haya pasado a otra persona y no a mí, cuando hago el relato, bueno, esto también habla de la cualidad de la emoción y del afecto. Ustedes tienen que entender que los pacientes psiquiátricos muchas veces relatan circunstancias terribles y no, desde lo gestual no pasa nada. Parece que no comunicaran el afecto. Y esto es algo que es propio del paciente psiquiátrico. Porque hay como una disociación, disocia el afecto de la razón. Y por un lado está lo que cuenta y como que el afecto queda tapado, aislado. Por supuesto que los psicofármacos que se utilizan a veces también contribuyen a esto, a que el paciente esté como disociado. Cuando tengo el examen intelectual, el examen de conciencia y de actividad intelectual, junto con el examen afectivo, aparece algo nuevo, a lo mejor para ustedes, que es el estado de las percepciones. Cómo se percibe el paciente y cómo se percibe él y el entorno en el cual está él. Y ahí aparecen términos nuevos, ¿sí? Que ustedes habrán visto, que tienen que ver con las percepciones y que hablamos de las ilusiones y de las alucinaciones. La ilusión es ver un objeto en forma deformada. Eso es la denominación de lo que es una ilusión. Cuando uno ve al otro desde un prisma o al entorno. Y las ilusiones son erróneas. Voy a hacer un ejemplo de una ilusión óptica. ¿Vieron cuando van por la ruta? A las 12 del mediodía, cuando el sol cae a pleno perpendicular sobre la ruta, y ustedes se fijan mucho más allá, y parece que la ruta, el asfalto estuviera mojado, pero no está mojado. Bueno, eso es una ilusión óptica, que tiene que ver con leyes de la física. Pero también tenemos otro tipo de ilusiones, que tiene que ver con ver al otro con el prisma de cómo nosotros vemos al otro. Y a lo mejor el otro no es así en realidad, sino
Preguntemos en nuestras relaciones afectivas. ¿Cuántas veces hay ilusión? Ilusión más idealización. Entonces vemos al otro, bárbaro, perfecto. Hasta que lo vemos y en algún momento decimos, ¿qué pasó? Ese bárbaro perfecto, ¿qué pasó? Y no pasó nada. Pasó que antes lo veíamos con el prisma de los factores emocionales, del amor, del enamoramiento. Y a lo mejor no lo veíamos tal cual era. A lo mejor siempre fue así, pero no quisimos verlo. ¿Se entiende? Esto es una ilusión. Más la idealización. En cambio, la alucinación ya es otra cosa. La alucinación tiene que ver con, ante la ausencia del objeto, ver el objeto. No existe algo, pero lo veo, lo escucho. Las alucinaciones más comunes son las visuales y las auditivas. Alguien me está hablando, escucho voces. Alguien me dice, se mete adentro de mi cabeza y me dice cosas. O mire allá. ¿Ve lo que hay allá? Una araña que se descuelga y no ve nada. Esas son las alucinaciones. Las más comunes, vuelvo a decir, auditivas y visuales. Pero las hay táctiles, olfativas. Esto es muy importante. La percepción es el límite. Después lo vamos a ver cuando sigamos con la unidad 3 y tengamos que ver neurosis, psicosis, la diferencia entre las neurosis y la psicosis. Un neurótico jamás va a tener alucinaciones. El límite entre la neurosis y la psicosis es justamente las alucinaciones, que vienen a complicar todo el cuadro y vienen a decirme mucho del paciente. Bueno, el otro paso de este examen psíquico es la conducta. La conducta habitual. Cómo duerme, cómo se despierta, qué es lo que hace, si siempre tuvo situaciones de conducta suicidas o no, si tuvo fugas del hogar, cuál es su modo habitual de conducirse, cómo se conduce ante el otro, ante sí mismo. Después de estos dos pasos viene el examen somático, que el más importante para este paciente es el neurológico, con todos los estudios neurológicos habidos y por haber, para ver si tenemos algún síndrome orgánico cerebral, que dé como paso un posible diagnóstico psiquiátrico, pero previo a lo mejor hay un síndrome orgánico cerebral. No siempre. A veces hay síndromes orgánicos cerebrales que concomitantemente traen resultados de trastornos psiquiátricos a la larga o a la corta. Pero el examen somático es todo. Es lo que ustedes hacen con el paciente. Análisis clínicos, electroencefalograma, ya sería dentro de lo neurológico. Cómo está su nivel cardíaco, electrocardiogramas, cómo están sus análisis clínicos, todo. Porque además es un paciente que puede tener trastornos como cualquiera de nosotros, o enfermedades crónicas como cualquiera de nosotros. Muchas veces cuando el paciente está muy nervioso, muy alterado, se empieza por el examen somático y neurológico, antes que por los otros pasos que yo dije. Porque de esa manera entramos en confianza con él, lo vamos calmando, se hacen todos los estudios que se hacen de rutina para cualquier paciente, más los neurológicos. ¿Sí? Bueno, y esto sería. Y por último, porque se me está acabando la batería, lo que tiene que ver con la historia y la biografía del paciente, que ustedes habrán leído, que no es demasiado complicado.
el anamnesis del paciente con toda su historia particular y además la historia de su enfermedad, cómo apareció, si hay antecedentes familiares, qué es lo que pasa, todo lo que conlleva al paciente. Bueno, con esto terminaríamos la unidad 1, ¿sí? Y podríamos ver, si hay alguna duda, me preguntan, ¿sí? A través del chat, a través de algo de los grupos donde nos comunicamos, ¿sí? Y después seguramente empezaré con la unidad 2 a aclarar algunas cosas una vez que yo les dé los temas. Bueno, chicos, por ahora esto. Más adelante continuaremos con esta unidad que yo les dije, que ya es una unidad un poco más extensa y larga. Bueno, nos vemos, ¿sí? Cualquier duda, ya saben, me preguntan. Buenas noches.